del día de hoy. Esta tarde del día de hoy, 9 de mayo del 2022, donde vamos a tener el gusto de compartir pues algunos conocimientos importantes para ustedes, para todas nosotros, para todos nosotros, que tienen que ver con el tema de perspectiva de género en específico, lo que será el conocimiento del manual para juzgar con perspectiva de género en materia familiar, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Poder Judicial del Estado, siempre en constante colaboración con la Casa de la Cultura Jurídica, y a nombre de su presidente, el doctor Jorge Reséndiz García, quien les saluda y les agradece pues esta participación para conocer estos manuales que organizamos de manera conjunta con la Corte, con su directora Estrella, y pues muchísimas gracias por acompañarnos e inscribirse el día de hoy. Y pues adelante, Estrella, muchas gracias también a los disertantes, a Carmen y al ponente Víctor Hugo. Muchas gracias. Gracias, querida Citlali. Pues sí, efectivamente, muy contentas de poder tener esta colaboración. Que bueno, déjenme, les comentamos que esta es la primera presentación, digamos, o el primer conversatorio que tendremos en relación con los manuales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha elaborado, justamente con la finalidad de acercar todavía un poquito más a la población a estos temas que tienen que ver con la perspectiva de género y que, aunque ustedes no lo crean, todavía tenemos muchísimas necesidades de capacitación, de concientización, de sensibilización. Partiendo, antes que nada, de la realidad que implica, porque yo creo que a estas alturas de la vida ya no se vale que estemos pensando que no existe una diferencia, que no existe una desigualdad, que no existe discriminación en contra de las mujeres, y mucho más si aparte se suman algunas otras características también que tengan las propias mujeres. Entonces, me parece que eso ya no es un punto a discutir bajo ninguna circunstancia, sino más bien lo que tendremos que estar haciendo en lo sucesivo es observar y tratar de aprender al respecto para poder atacar este problema que afecta a la mitad de la población del mundo. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. Por esa razón, tanto la Suprema Corte como los poderes judiciales de los estados, en particular el Poder Judicial de aquí del estado de Michoacán, se han preocupado también por atender estas temáticas. Y bueno, justamente una muestra es el evento y los eventos que tendremos sucesivamente en los próximos meses al respecto también de que es de materia familiar, el manual para juzgar con perspectiva de género en materia familiar, posteriormente en materia penal y luego también en materia laboral. Además, también vamos a pasar un poco por otro manual que es para juzgar sin estereotipos o para aprender a reconocer esos estereotipos que son los que muchas veces generan esta discriminación, esta desigualdad y a la larga también esta violencia. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Yo encantada de un muy interesante conversatorio que vamos a tener aquí tanto con el maestro Víctor Hugo Villaseñor como con la jueza María del Carmen Ramírez Chora. Me voy a permitir leer unos breves datos curriculares de nuestros invitados de esta tarde. En el caso de la jueza María del Carmen Ramírez, ella es titular del Juzgado Quinto Oral Familiar aquí en Morelia, Michoacán. Tiene especialidad en Derecho Procesal y maestría en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Desde el 2015 ha sido jueza de primera instancia en Ario de Rosales, Sinapecuaro y Apatzingán. Luego también en los juzgados familiares en Uruapan y Morelia. Entre muchas otras de las capacitaciones que ella ha recibido están el Diplomado en Derechos Humanos y Elaboración de Sentencias en el Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial de Michoacán, el taller en materia de prevención, sanción, reparación y erradicación de la tortura en el ámbito jurisdiccional en el Instituto de
de la Judicatura, del Consejo del Poder Judicial del Estado. También participó en el Congreso Internacional sobre Alienación Parental, Judicatura y Medios Alternos de Solución de Controversias en el Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial de Michoacán, y ha sido conferencista sobre temas diversos, invitada por diversas instituciones también para disertar al respecto de su experiencia y de su trabajo desarrollado en el ámbito jurisdiccional. Muchísimas gracias, jueza. Gracias. Le damos la bienvenida a este espacio virtual. Por otro lado, también nos da gusto recibir al maestro Víctor Hugo Villaseñor Jurado. Él es licenciado en Derecho y se está en el proceso de su maestría en fiscal. Fue Premio Nacional a la Excelencia Académica en GEL de Ceneval en el examen general para el egreso de la licenciatura en Derecho. Y bueno, pues es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Entre sus diversas experiencias laborales se encuentra el ser docente titular del área de Derecho de CUPREX para los egresados de la licenciatura en Derecho desde noviembre del 2012 hasta agosto del 2021, apoyando en la titulación de más de 6,000 abogados en las áreas de postulancia, consultoría e investigación, procuración e impartición de justicia y administración pública. Abogado senior en el despacho jurídico Law 4 desde enero de 2021 hasta julio del mismo año, y abogado también postulante en el despacho particular desde julio del 2021. Es titular de la Academia de Actualización y Capacitaciones Jurídicas Víctor Hugo Villaseñor, y pues tiene una gran experiencia en cuanto a la postulancia, particularmente en materia de familiar, que es el tema que nos ocupa esta tarde. Y bueno, pues les comento que la dinámica del conversatorio será la siguiente. Ambos conversadores recibieron algunas preguntas, las cuales se irán leyendo, y tendrán 3 minutos para contestar cada una de ellas. De manera, vamos a comenzar, si no tienen inconvenientes, como estaba en el cartel, con la jueza María del Carmen Ramírez Chora, y vamos a comenzar con la primera pregunta, que será la misma para ambos, y tendría 3 minutos para responderla. La primera pregunta es: ¿considera que el derecho familiar ha evolucionado y cuáles son las diferencias que encuentra en su evolución en los últimos 10 años? Entonces, adelante, por favor, jueza. Gracias, maestra Estrella. Un gusto saludarlos, y sobre todo el hecho de que me hayan regalado nuevamente esa posibilidad de platicar un rato con ustedes en este conversatorio, Casa de la Cultura Jurídica, sede Morelia, y desde luego Poder Judicial del Estado. Dando respuesta a la primera pregunta, claro que han existido cambios, sin duda. Y he de referirles que, por lo que vea la materia familiar, y centrándonos, incluso tropicalizando, no solamente aquí en Michoacán, existe ese cambio porque se dio la transición entre ese derecho escrito y la nueva forma de impartir justicia, haciendo uso de la legislación familiar vigente desde su reforma. Y como ustedes saben, algunos estados de la República no cuentan con un código familiar. En cambio, aquí en el estado, entre otros, sí contamos con nuestra legislación. Ahora, ese es un punto de partida. La forma en cómo se viene dando la materia familiar en estos últimos 10 años se refleja desde un punto de vista estadístico, en la forma en cómo se emiten las resoluciones, en la forma en cómo, y valga a cuenta lo relativo al manual, de cómo se viene administrando justicia, de cómo poder estar ahora sí que eliminando ese mito de la familia tradicional, de que únicamente se generan este tipo de circunstancias, o que quienes los usuarios o el acceso a la justicia sería solamente a determinado grupo de personas. No, somos todos. Se acortan plazos, se acorta la forma incluso de cómo cómo poder ver los asuntos, cómo analizarlos, cómo tratarlos, cómo poder resolver. La intención en materia familiar es dar esa celeridad, esa sumariedad que se requiere para poder estar en condiciones de resolver
todo lo atinente a la familia. Y dígase familia porque a partir del concepto de familia es donde también se da el cambio, donde solamente se consideraba a la familia, incluso hasta vámonos al solo concepto de matrimonio, donde solamente se consideraba a la pareja heterosexual y de ahí ya no había más. Y de ahí se venía una serie de discriminación, una constante, y no se diga, dando uno de los temas que tocaron las compañeras, en este caso la maestra Estrella, la maestra Citlali, de cómo a la mujer se dejaba de lado. Y no digo que solamente la perspectiva, para juzgar con perspectiva de género, se da, o en este caso la postura es para las mujeres, no, son todos, todas, somos todos. Simple y sencillamente es que no se visualizaba y por esa razón se venía discriminando. Lo aterrizo y como un mero ejemplo para juzgar con perspectiva de género, en el Código Familiar de aquí del estado de Michoacán, simplemente era muy incipiente de, ustedes recordarán aquella disposición de que para que una mujer pudiese contratar o realizar alguna venta de bienes, necesitaba de la autorización judicial, tenía esa limitante. Ahora ya no. El concepto de matrimonio mismo ya cambió. El concepto de familia igual ya se incluye. Ya se incluyen a otros tipos de relaciones, otros tipos de familia. Y ese es uno de los aspectos que se ven también en el manual. Que bueno, me reservo porque es otra de las preguntas que tengo ahí. En concreto, yo espero no rebasar los tiempos, maestra. Gracias. Sí hay cambio. Cambio en término general, muchos. Muy bien, muchísimas gracias. Pues igualmente, maestro Víctor Hugo, si fuera tan amable de dar respuesta, considera que el derecho familiar ha evolucionado y cuáles son las diferencias que encuentra en su evolución en los últimos 10 años. Por supuesto que sí, muy amable, maestra Estrella. A la licenciada Margarita Ortiz también les agradezco mucho la atención que han tenido ambas de poderme invitar a este pequeño conversatorio. A la jueza Quinta, ¿verdad, familia? También por esta excelente intervención en cuanto a las preguntas, y a todos mis amigos, alumnos, abogados, gente que nos conocemos de mucho tiempo, les agradezco que también hayan podido entrar ahorita a este pequeño momento que realmente es trascendente, justamente porque dentro de lo que hemos nosotros manifestado en los tribunales o en las aulas, hemos percibido propiamente que el derecho de familia como tal ha venido evolucionando. Desde la anterior ocasión en la que yo pude participar de manera conjunta con la Casa de la Cultura Jurídica, lo comentábamos precisamente porque estábamos viendo esa transición de la familia, de un modelo único, un modelo tradicional, que anteriormente sí establecía el propio código de manera legalista cuáles eran los fundamentos y las formas en las que se tenía que desarrollar la vida al interior de lo que se tenía que considerar una familia. Yo sí considero que de 10 años para acá, yo regresé de la Facultad de Derecho, ha tenido cambios totalmente drásticos. Yo creo que justamente es importante que se elaboren este tipo de conversatorios porque muchas de las cuestiones técnicas que nosotros vinculamos en los procedimientos jurisdiccionales, ante los jueces orales familiares, se basan en cuestiones arcaicas, sobre todo en estereotipos, en cuestiones que realmente ya no existen dentro del derecho de familia, que es lamentable porque veo por aquí muchas caras conocidas que trabajan en tribunales del Estado y de la Federación, que no me dejarán mentir. Todavía al día de hoy hay personas que alegan cuestiones prejuiciosas dentro de las mismas contestaciones de demanda en las vistas. Es algo muy interesante, precisamente porque partimos del hecho de que el matrimonio ahora no tiene como finalidad la perpetuación de la especie. De hecho, no es la única forma de poder llevar a cabo la unión de una familia. Hay muchísimos tipos de familia. Por eso me parece importante que este manual sí se le dé difusión para los que son mis alumnos sin ningún problema. Es un material que a mí me compartió la maestra Estrella. Yo con mucho gusto se los voy a hacer llegar a todos los que me lo pidan, porque realmente sí se me hace bastante práctico. Esto, ¿en qué consideración lo vemos? Porque al día de hoy el derecho de familia no nada más se regula con cuestiones de carácter puramente legislativo, es decir, ya es una constitucionalización del derecho de familia, compañeros. A lo que nos referimos el día de hoy es a que los derechos que se ven en los juzgados ordinarios
tienen que ver propiamente con derechos que están por encima de lo que dice las convenciones, los tratados internacionales, la propia Constitución. Es lo que se está discutiendo en un órgano jurisdiccional de esta naturaleza, y de hecho creo que bastantes de los capítulos de este manual van enfocados a los trabajadores de los órganos jurisdiccionales, y evidentemente que nosotros como postulantes sepamos defender los intereses de nuestros clientes ante estos cambios inminentes. Yo, sin duda alguna, comparto la idea de la jueza Quintora Familiar, precisamente porque al día de hoy nosotros sabemos que incluso ya ha ido un poco más allá la línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya se reconocen incluso las uniones de hecho en el concubinato, a pesar de que una de las personas no se haya divorciado por cuestiones de género. Es precisamente porque la violencia de género sí es estructural, y es importante que todos los abogados nos estemos inmiscuyendo en estos temas para evitar ese tipo de prejuicios, porque a mí sí me resulta bastante lastimoso tener que escuchar todavía comentarios en las aulas que tienen este tipo de prejuicios. Imagínense verlos en órganos jurisdiccionales. A veces uno hasta se lamenta de ese tipo de situaciones, pero creo que todos estamos aprendiendo a la par sobre estos temas. Y no sé si me excedí del tiempo, pero sí, realmente yo sí considero que existe un cambio totalmente, es diametral el esquema de la nueva familia, porque hay muchas formas de familia. Eso es lo que vamos a comentar ahorita en este momento. Gracias. Muchísimas gracias, gracias maestro. Vamos a continuar entonces con nuestra segunda pregunta. Y esta pregunta pues refiere justamente a esa necesidad, además de por qué y por qué es importante la perspectiva de género en la materia familiar. Entonces, si fuera tan amable, señora jueza, de dar su respuesta. Gracias. Igual tenemos 3 minutos. No le estamos escuchando, permítame un segundito. No la escuchamos. A ver, si estamos. Está. Ya está, ya, sí. Gracias. Sí. No, silenciada. No, realmente lo que quiero referir es que sí se requiere, sí es necesario para juzgar con perspectiva de género, realmente es tener o contar con esa herramienta para estar en condiciones de, hay que recordar el término de lo que es justicia, dar a cada quien lo que le corresponda. Y para eso se requiere eliminar toda esa serie de mitos, de poder hacer el distingo de lo que es una cuestión estereotipada y lo que es juzgar o lo que es la perspectiva de género. Esa herramienta valiosa que debemos de tener, como atinadamente también lo comenta y comparto con el maestro Víctor Hugo Villaseñor, se requiere que no sea solamente sea del conocimiento de los operadores de justicia, en la justicia o en este caso del órgano jurisdiccional, en cualquier instancia, se requiere que esté en manos y conocimiento de los litigantes, pero voy más allá. Espero que este tipo de difusión, de este tipo de foros, se vaya haciendo al origen. Se requiere que se vaya a las instituciones. Un ejemplo de ello es ciertamente el protocolo para juzgar con perspectiva de género, este manual que es una herramienta o un instrumento valioso que si bien no viene a sustituir a la legislación de ningún estado, de hecho no es la finalidad, simplemente es tomar esa herramienta como ese marco conceptual, esa serie de buenas ideas o para poder abrir o poder hacer ese distingo. El poder clasificar según el caso concreto, hacer los planteamientos, poder resolver de esa manera, no solamente resolver, incluso para que te resuelvan con perspectiva de género. Un ejemplo bien sencillo, lo recuerdo básicamente aquí en el juzgado y eso implica mucho, de que en ocasiones hasta el mismo litigante, y no lo digo también nosotros los juzgadores o cualquier operador de cualquier órgano jurisdiccional en cualquiera de sus instancias, recuerdo cuando se solicita el de, no quiero que mi madre salga del domicilio, pese a que hubiese sido un convenio X, así pasó, pero es porque ella es muy útil para limpiar, para planchar, para etcétera. Ese fue un planteamiento que se realizó por parte de un postulante, de un abogado postulante. Claro, acá se tienen que revertir las cuestiones y poder realizar ese distingo, trabajar lo que es o poder identificar una simetría de poder, que realmente ese es el poder trabajar con perspectiva de género y dar la razón a quien
la pudiese merecer atendiendo a un mejor derecho, independientemente de quién será la persona que realice ese o tenga ese beneficio. Aquí sí no importa para quién es, simplemente que se concede y que se pida y se resuelva conforme a derecho como tal. Ese es el pedimento. Los alumnos también deben de tener esa base, ese concepto. Simplemente he tenido la fortuna y agradezco cuando se me invita por parte de algunas instituciones, tanto públicas como privadas, para impartir algún taller o una plática. Me ha gustado en el tema de los simulacros y he visto que existe ese tipo de ideologías todavía que todavía no lo comprenden, de hacer los simulacros considerando a personas como si fuesen del mismo sexo, incluso hasta con un lenguaje no verbal, poder apreciar quién tiene aparentemente ese prejuicio, simplemente con la participación, y esos son los que más me gustan para poder hacer los simulacros, y así me voy a dar cuenta del nivel en el que están, en el nivel de comprensión, de decir, vamos a simular un divorcio sin expresión de causa, donde solamente la contienda se va a cerrar entre una pareja, una familia lesbo-maternal, por ejemplo, o una homoparental. Y de ahí, desde ahí, se siembra con los alumnos. Yo creo que por ahí también debemos de comenzar. Gracias, muchísimas gracias. Quiero aprovechar un poquito el momento, perdón, maestro Víctor Hugo, nada más quiero saludar a nuestro intérprete de lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias por estar aquí, Enoc, gracias al Poder Judicial del Estado de Michoacán, que nos dio la oportunidad ahora de tener a nuestro querido amigo Enoc por acá. Gracias de verdad, y bueno, pues vamos a continuar entonces con la pregunta que ya veníamos haciendo, porque es importante la perspectiva de género en materia familiar. Adelante, maestro Víctor. Muchas gracias, maestra Estrella. Sí, efectivamente yo comparto la idea, justamente porque en un inicio sí consideraba yo que era un tema más abocado a los operadores jurídicos desde la perspectiva del órgano jurisdiccional. Sin embargo, al día de hoy comparto plenamente la idea de que esto lo tenemos que transmitir justamente a nuestros clientes, al público en general, a estudiantes de Derecho y a los postulantes, propiamente porque, de hecho, cuando ustedes tengan la oportunidad de revisar el manual, la primera parte te lo dice concretamente. Los que compartimos el ejercicio de esta profesión no me dejarán mentir. En asuntos de naturaleza familiar, de cada 10 asuntos que nos llegan, 9 son mujeres. 8 o 9, por lo menos en mi experiencia profesional, sobre temas de violencia, sobre temas de pensiones alimenticias, sobre incumplimientos, y es lamentable el tener que dar bajas expectativas, porque justamente en esa falta de ingresos, en esa cuestión de asimetría por el nivel jerárquico que puede ejercer una persona al interior de una familia, es que nosotros estamos enfrentándonos a un conflicto bastante complejo en el entramaje de lo que es la perspectiva de género. ¿Por qué les comento esto? Porque incluso los abogados, para poder percibir honorarios, nosotros lo sabemos. Si en el momento de que nosotros iniciamos una controversia, ellas no cuentan muchas ocasiones con los medios suficientes, a contrario sensu, de una persona que durante esa unión de hecho, llámese concubinato, matrimonio, lo que sea, que es una familia, pudo desarrollarse económicamente. Fíjense, eso es algo muy interesante, porque justamente dentro del manual, si ustedes tienen esa oportunidad de revisarlo, te habla precisamente acerca de la comunidad lésbico-gay, te habla acerca de el orden incluso de los apellidos y este tipo de prejuicios que podemos ir erradicando, porque mucha gente ni siquiera se da cuenta de que los tiene, ¿no? Por ejemplo, uno muy básico que aparece en el manual al inicio, en la perspectiva de género: ¿qué es ser buena madre y qué es ser mala madre? ¿Qué es ser un buen padre? ¿Qué es ser un mal padre? Desde una perspectiva real, al día de hoy no podemos tener nosotros una conceptualización ni siquiera de lo que es una familia propiamente, ¿no? Hay muchos tipos de familia, hay muchas formas de poder interpretar lo que es una buena madre, una mala madre, y justamente adhiriéndome a ese tipo de ejemplificaciones, porque vienen bastantes líneas jurisprudenciales, vienen asuntos relevantes para todos aquellos que luego me preguntan o que comentan: profe, ¿dónde puedo encontrar yo realmente cómo operan este tipo de esquemas? Los protocolos vienen en el manual para que sea objetivo ese tipo de estudio por parte del órgano, porque si no lo conoce el órgano, tú se lo tienes que hacer saber.
se lo tiene que hacer llegar. Y evidentemente es importante porque fíjense, esta desigualdad estructural, compañeros, es cultural. Al ser cultural, todo mundo asumimos como si fuera natural. Por ejemplo, el tema de la guardia y custodia. En muchas ocasiones era, automáticamente tiene que ser la mamá. Incluso vienen ahí asuntos de 2013, 2014, donde decían es que preferentemente por naturaleza. Y este tipo de prejuicios también los tienen evidentemente los operadores jurídicos, los jueces. Por eso es importante este tipo de vínculos o este tipo de charlas donde podemos decir es que esto va más allá de lo que tú creas que está bien o está mal, porque el Estado mexicano no te puede decir cuál es el modelo único de la familia. Tus prejuicios son tus prejuicios, pero en este tipo de situaciones, ¿por qué considero yo que es importante y necesario juzgar con perspectiva de género? Porque cada asunto es netamente diferente. Ustedes, si tienen esta oportunidad, les comento, incluso habla acerca, es muy profunda la crítica que hace en relación a las pruebas de valoraciones psicológicas. ¿Qué tan efectivos llevan a ser las valoraciones que se llevan a cabo dentro de un proceso cuando la gente se encuentra vulnerable, cuando se encuentran en una situación de violencia económica, de violencia física? Porque evidentemente esto no es igual que los temas de derecho privado, no es derecho mercantil o civil, donde simplemente hay ciertos actos o ciertos hechos sobre los cuales tenemos que dirimir. Es muchísimo más profundo. La violencia no se da nada más en un solo acto. Son cuestiones muy variables que yo creo vale bastante la pena revisar la perspectiva de género. Gracias, gracias, maestro. Vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta. Y esta es, ¿cuáles son las aportaciones más relevantes, ya entrando, digamos, en materia, aunque hemos estado hablando de ello, pero cuáles son las aportaciones más relevantes, en su opinión, a partir de su experiencia, del manual para juzgar con perspectiva de género en materia familiar? Adelante, por favor. Pues, gracias, maestra Estrella. Bueno, yo les quiero compartir que se le ha dado seguimiento a varias de las publicaciones que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entre ellas precisamente es este manual para juzgar con perspectiva de género, que solamente como mero recordatorio se dio a conocer en el 9º Congreso de Género y Justicia, que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Bueno, en este caso, pues arrancó ahí, pero fue el 29 y 30 de noviembre del año pasado en que se dio a conocer los manuales. Y esos 3 manuales que refirió al inicio la maestra Estrella y la maestra Citlali, materia penal, laboral y familiar, el que nos ocupa desde luego es familiar. Claro que tiene un aporte, incluso contrastándolo con el protocolo para juzgar con perspectiva de género, cuya presentación se dio en ese 8º Congreso, uno en el 8º y otro en el 9º, que fue del 25 de noviembre del año 2020, si mi memoria no me falla. Tienen rasgos muy similares. Tiene una lectura muy digerible, muy ágil, pese a que, aunque no se me asusten con el número, son 600 páginas aproximadamente, pero se divide en 2 partes, y en 2 partes bastante interesantes, porque se puede catalogar la primera parte en un aspecto meramente yo lo podría catalogar como un marco teórico, pero un teórico con a la vez como que tiene una serie de conceptos, de ejemplos, incluso tiene muchas gráficas, muchas tablas de cómo poder estar en condiciones de poder, sí, juzgar con perspectiva de género. Se hace alusión a lo que se hace precisamente en materia de los derechos humanos, el proceso familiar desde la perspectiva de género. Otro de los capítulos importantes es precisamente lo relativo a las pruebas en materia familiar, y como yo les referí, el manual no viene a sustituir a la legislación de la que corresponda. Simple y sencillamente es una herramienta más, una valiosa herramienta para estar en condiciones de poder apreciar algún concepto. Viene dentro de lo novedoso, y por qué no decirlo, vienen esas críticas, esos modelos, ese ejemplo. De hecho, viene con el respaldo de personas pues estudiosas de la materia, y de la cual también se va aportando. Se sostiene no solamente en esas opiniones, en esos conceptos, en esa serie de investigaciones, sino también viene a cuenta algunas resoluciones o determinaciones con las cuales se hace ese contraste de poder realizar de una manera más ilustrativa lo que implica el juzgar con perspectiva de género en materia familiar. No se diga de la segunda parte. La segunda parte todavía viene, digamos,
un aporte, en mi opinión, valiosísimo, que es por lo que ve también a otro marco conceptual netamente, por lo que ve a la violencia, propiamente la distinción entre las uniones, la relación de filiación, y aquí se hace una explicación amplia de lo que constituye la familia como tal, los alimentos, cómo poder juzgar con perspectiva de género simplemente con esta figura jurídica. Lo que es la guardia y custodia no se diga, que fueron uno de los aspectos que resaltó hace unos minutos el maestro Víctor Hugo. También cómo considerar la interseccionalidad como un elemento más o una herramienta más para poder distinguir y evitar caer en un aspecto que es el juzgar con perspectiva de género, en evitar la discriminación en materia familiar. Y en esto, por lo que ve a las personas con discapacidad en el derecho de familia, se enfocan mucho más en las mujeres, pero eso no quiere decir que se deje de lado a otros integrantes de la familia. Y lo que me encantó, la última parte, y siento que todavía le podríamos abonar un poco más, a las infancias LGBTI. Hay un aspecto que no se abordó, por ejemplo, en el protocolo para juzgar con perspectiva de género que se publicó, bueno, que se presentó en el 8º Congreso. No sé si alusiona a las medidas cautelares, en cambio aquí sí. Las medidas cautelares que habitualmente se ejecutan en materia familiar, sí se hace alusión a ellas. Me llamó mucho la atención, incluso ese ya más desmenuzado, cómo tomar la opinión de un menor de edad, las escuchas, qué es lo que se debe de hacer, qué parámetros debemos de tomar para poder recabar esa opinión, porque no solamente es pensar en si son los padres, las madres, y me refiero en todos los tipos de familia, que incluso con perspectiva de género se puntualizan de una manera un poco más detallada, que es la familia homoparental, la lesbomaternal, así como la monoparental, tanto para los dos sexos, viéndolo desde esa perspectiva, y también la conformada. Entonces, sí es una serie de situaciones en las cuales yo les puedo referir que son de las aportaciones más relevantes. El cambio en este caso, de identidad, se pondera mucho y se analizan en este manual. Entre las aportaciones hacen eco a algunos de los derechos humanos que debemos de observar en toda resolución. Ese pequeño recordatorio que nos da el manual, sí nos lo da, pero está ese derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad, incluso partimos con la dignidad humana. Gracias. En el caso Michoacán, y pues ya acabé. Gracias. Gracias, no, es que Sus me dicen que conclusiones. acelero, maestra. Sí, yo sé. Además, como experta en el tema, ya me imagino la pasión que esto también despierta. Gracias. Seguimos Adelante, con maestro, ya no le robo el tiempo. su opinión al respecto de las aportaciones más importantes del manual, por favor, si es tan amable. Gracias. Muchas gracias. No hay ningún problema de eso. Ese es el tema. Me da mucho gusto, de verdad, el poder estar aquí, porque era algo que yo le había pedido a la maestra Estrella, hacer un tipo de conversatorio que fuera un poco más directo con los participantes, que fuera muchísimo más amistoso para los que están aquí escuchándonos, precisamente porque creo yo que de las aportaciones más relevantes que yo encontré en este manual, porque obviamente sí es muy amplio, se encuentran precisamente los criterios más relevantes de la Corte, los últimos que han salido en relación al derecho de familia, porque sí me parece trascendente, importante empezar a cambiar esa concepción, esa acepción de la familia, precisamente en el tema, por ejemplo, del orden de los apellidos de las personas, ¿no? Porque muchos estudiantes de derecho y muchas personas que nos llegan a marcar dicen es que eso es un capricho, es que esas son cuestiones que van fuera de lo que nosotros técnicamente aprendimos en la Facultad de Derecho, queriendo litigar los asuntos con algo que ya no existe. Y eso es algo que a mí me parece muy interesante, propiamente porque el manual te invita justamente a no confundir lo que es el principio
interés superior del niño, alegando el interés superior del niño para evitar que se juzgue con perspectiva de género. Vienen varios ejemplos que a mí me parecen súper importantes, trascendentes en lo que manejan los autores, y varias jurisprudencias, sentencias relevantes, precisamente porque, por ejemplo, dicen es que si su mamá se dedica a bailar en un centro nocturno, entonces por interés superior del niño no vamos a permitir que tenga la custodia. Dices tú, ese tipo de tarugadas, ¿qué onda, no? O sea, ese tipo de cuestiones arcaicas que son prejuicios, a final de cuentas, no abonan en nada a la actualidad jurídica. Y de hecho, creo que es importante para que, si alguno de ustedes es abogado postulante y anda alegando ese tipo de cuestiones pensando que los jueces lo van a tomar a bien, los invito a que no lo hagan, porque de verdad yo no sé si hay gente que todavía está litigando con el código de 2008 o no sé qué pasa, pero me ha tocado ver cuestiones así, no me lo estoy inventando, yo lo he visto en juicios reales donde argumentan ese tipo de situaciones. Por eso creo que realmente sí es importante, sobre todo para gente que ya fue a la Facultad de Derecho hace muchos años y que no se actualiza, sí es importante que revisemos este manual, primero desde ese tipo de prejuicios de género, ¿no? El asumir que automáticamente ya la mujer se va a dedicar exclusivamente al hogar, que no tiene como tal oportunidad de desarrollarse profesionalmente, porque también llegan a alegar ese tipo de situaciones en pleitos familiares, ¿no? Es que tú también fuiste a la escuela, es que tú también tienes la capacidad, sí, pero creo yo que este manual invita bastante a nosotros impulsar al órgano jurisdiccional en las vistas o en las mismas contestaciones de demanda a que observe los casos particularmente, que se meta a profundidad, a escuchar, porque incluso, fíjense, hay algo muy interesante en esta parte. Ustedes saben que habrá una nueva codificación en materia familiar, todavía no sale, pues, todavía no se legisla el Código Nacional de Procedimientos Familiares, pero es algo que va a tener que suceder. Por eso creo yo que este ejercicio del manual lo que intenta, lo que pretende es abonar a que se elabore, evidentemente tratando de incluir a aquellas minorías, a aquellos que históricamente han sido desfavorecidos por el derecho de familia, porque esto es una realidad. Y fíjense, yo cómo lo observé. Para mí me gustó mucho el tema de cómo manejan el tema del convencionalismo, por si alguno no sabe utilizar las líneas jurisprudenciales en asuntos donde se tienen que manejar desde el órgano ordinario, desde el juez de oralidad familiar, porque desde ahí se tienen que respetar y reconocer derechos humanos. Desde ahí se tienen que argumentar. Por si alguien no lo sabe utilizar, para mí el manual ha sido bastante útil ya en la práctica. Obviamente, ustedes saben que es un manual muy general. Ahí te dice, por ejemplo, la valoración de las pruebas desde una perspectiva general, porque obviamente hay codificaciones para cada entidad federativa. Sin embargo, sí me parece interesante todo lo que se habla acerca de las convenciones de Belém do Pará, de los tipos de violencia que se establecen, económica, física. Hay varios esquemas que me parecen muy interesantes porque a lo que nos invita este manual es justamente a que los operadores jurídicos no sean netamente de estricto derecho. Esto ya no es derecho privado, es de orden público, es un interés de todos. Y a lo que voy con este tema es precisamente a que le da mucha apertura que el juzgador tenga esa posibilidad de preguntar en las audiencias, de que no sea nada más, ay, es que como el código no lo establece como tal, esto no es estricto derecho. Estamos en un tema muy delicado, que son mujeres violentadas, que son niños, que son personas que se encuentran en estado de indefensión. Es por eso que me parece relevante el manual, y les voy a decir por qué. A mí me han pasado situaciones donde tengo clientes que no tienen para poder pagar las valoraciones psicológicas, y me han tocado jueces de oralidad que me dicen, no, pues en este momento, como no los pagaste, no se van a poder llevar a cabo. Medidas cautelares, medidas de protección. ¿Por qué? Porque justamente si una persona está siendo violentada, evidentemente que teme por su seguridad. Y esto es algo muy interesante porque esto ya es convencionalismo. Por si ustedes lo saben, por esta cuestión de la perspectiva de género, ya se puede llegar incluso de manera presencial. Pueden ustedes acudir directamente a la oficialidad de partes del Supremo Tribunal de Justicia para poder alegar alguna medida cautelar ante un juez de oralidad cuando se encuentre en riesgo su vida.
incluso para que se lleven a cabo medidas para que los separen del domicilio. Y esto creo yo que sí es bastante apegado a la realidad, porque hay gente que todavía al día de hoy, estudiantes de Derecho, siguen pensando que esto es nada más un capricho, un invento, y la verdad es que no, compañeros, yo por eso Gracias. creo que sí es bastante interesante el manual. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Una moda, dijeron por ahí hace algunos días, y pues no, tampoco es una moda. Entonces, bueno, pues vamos a continuar. Muchísimas gracias. Si no tienen inconveniente, y como estamos un poquito cortos con el tiempo, haríamos las dos últimas, tanto las conclusiones, y bueno, que al final de cuentas también sea una recomendación, que bueno, ya de alguna manera nos lo han venido diciendo, pero tendríamos entonces 5 minutos para cada uno, para digamos, las dos últimas preguntas, que en realidad, pues básicamente serían las conclusiones. Entonces, si gusta empezar, por favor, jueza María del Carmen, por favor. Gracias, maestra Estrella. Bueno, prácticamente se redundan a muchos aspectos y se engloban las dos preguntas, que son el recomendar el manual, por qué y las conclusiones. Esencialmente yo diría, sí se recomienda el manual. Enfocado para el qué público, no solamente para quien trabaja para Poder Judicial, independientemente de la instancia. Todos, también litigantes, también es importante que vaya encaminado a las instituciones, tanto públicas y privadas, que dígase incluso desde la edad, desde niveles, tanto el nivel básico, de empezar a incursionar, el poder realizar ese distingo, el poder generar esa conciencia, porque efectivamente, si es una cuestión de carácter social, pero se traspola o se pasa a lo jurídico. Hoy en día debemos de ser cuidadosos con la niñez, pero vamos a empezar desde el origen, la familia. Se le debe de dar de difusión tanto al protocolo como al manual. Indudablemente que lo recomiendo, tanto por el marco conceptual que maneja, como la lectura tan digerible que tiene. No necesita ser licenciado en Derecho o tener conocimientos en la materia para poder comprender el alcance, el contenido y cuál es la finalidad, que si bien estrictamente vamos a hablar, tiene una calidad meramente orientadora, pero con acierto. No es ninguna moda, como también aquí ciertamente lo refirió la maestra Estrella. Es una necesidad, más que moda, es una necesidad, es el día a día. Estamos hablando de familia, estamos hablando de personas que necesitan saber cómo poder plantear su situación única, personal, a nivel núcleo familiar, independientemente del tipo de familia donde se provenga. Todos tenemos derecho a un acceso a la justicia, todos tenemos derecho a que se nos resuelva. Una de las obligaciones ciertamente de quienes estamos trabajando para Poder Judicial, independientemente de la instancia, tenemos 3 obligaciones fundamentales, entre muchas otras, pero yo catalogo 3, que todas las determinaciones, o bueno, considerando que en toda determinación que tengamos debemos reunir 3 requisitos mínimos: fundar, motivar y juzgar con perspectiva de género. Pero para que también lo podamos lograr, necesitamos que quien es el usuario, quien quiera, en este caso acercarse, porque también el querer es el poder llegar con ese profesional en el derecho para que se haga ese planteamiento y que quien también se entienda, se comprenda y desde luego para ello también se quiera, porque muchas de las ocasiones o los altos índices que tenemos con relación a desenlaces fatales es que sí, yo tenía el problema, sí comprendí que tenía un problema, pero nunca pude pedir ayuda. Es una obligación, insisto, sí de carácter social, es el hecho de poderlo conocer, comprender para poder solicitar, y también de este lado, a nosotros los operadores, comprenderlo, atenderlo y resolverlo. Son aspectos claves en los que podemos considerar o conjugar esa solicitud y una
pronta y expedita impartición de justicia, pero juzgando con perspectiva de género. Ese es un aspecto que yo podría considerar para poder decir si lo recomiendo, si concluyo en ello, sentando esas bases para que pueda llegar a cualquier persona, incluso no siendo profesionales estrictamente en el derecho, que llegue para quien esté viviendo una situación. Ahora, vamos a recordar algo valioso que opera en la materia familiar y que no lo tiene ninguna de las otras materias estrictamente hablando. Aquí no opera la autoridad de cosa juzgada. Todo lo concerniente en especial por lo que vea a menores de edad, personas con discapacidad, en lo conducente, claro está, los tópicos de patria potestad, custodia, convivencia, alimentos, sobre ellos no lo opera, porque pueden modificarse atendiendo a las circunstancias particulares del caso, y eso es bien sencillo, porque se resuelve o se plantea y se resuelve, pues partiendo de que se trata de vidas de personas y que su situación puede cambiar en cualquier temporalidad y espacio. Son casos únicos y por lo tanto debemos de estar abiertos a cualquier tipo de circunstancia que tengamos frente. No se nos debe de olvidar que debemos de ser cuidadosos con quien tenemos frente. Y cuidadosos me refiero a ese respeto a derecho humano, que es ese derecho humano a la dignidad, y poderlo tratar por igual. Eso es lo que debemos, creo yo, garantizar. Cada uno, desde, coloquialmente hablando, desde su trinchera. Con ello concluyo. Muchísimas gracias. Bien, maestro, por favor, adelante. Muchas gracias. Efectivamente, en esta parte ya lo que es, si nosotros recomendamos el manual y si a qué conclusión llegamos después de revisarlo, evidentemente que lo compartiré y lo recomiendo ampliamente, justamente porque sí considero que existen muchas cuestiones que muy probablemente no se tocaron en la facultad, y evidentemente porque también hay muchas cuestiones que al no ser abogados es de muy fácil entendimiento. Se me hace una lectura muy sencilla, muy amena, también para quien no tenga mucha destreza con este tipo de asuntos. Creo que es muy claro. Este tipo de manuales que edita la Corte se me hacen bastante digeribles para cualquier estudiante de Derecho o en general que quiera adentrarse en este tipo de temas. ¿Y por qué me parece? ¿Qué es a lo que yo digo en conclusión, ¿no?, de este tema? Que realmente el género en las relaciones humanas, en las relaciones de los tipos de familia que encontramos en la actualidad, sí son determinantes en cuanto a la resolución de un conflicto por el tipo de poder que se ejerce dentro de la familia, sea económico, sea de carácter de violencia, por todo este tipo de situaciones que no podemos nosotros ya seguir con esas antiguas prácticas, queriendo utilizar a los menores, a los niños dentro del proceso, porque incluso el mismo manual te dice, el niño es una persona que tiene derechos y tiene también ese vínculo de darle importancia dentro del mismo proceso. No como anteriormente se tenía, porque en México la línea de la jurisprudencia de la Suprema Corte ni siquiera lo reconocía como tal, como una persona dentro del proceso. O sea, en México sí estábamos un poquito atrasados en estas situaciones. Qué bueno que se está armonizando el convencionalismo, el tema de la constitucionalización del derecho de familia, que para mí, al día de hoy, ya lo que se vincula en los conflictos en juzgados familiares, orales familiares, sí, una parte es sin duda alguna el Código Familiar para el Estado de Michoacán. Sin embargo, creo yo que las líneas de jurisprudencia de la Suprema Corte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo esto nos da una pauta para que empecemos a combatir derechos humanos desde la primer trinchera, y que sepamos también nosotros cuáles son los alcances, que dejemos de utilizar prácticas indebidas en el ejercicio de la profesión. Si no te pasa alimentos, no le dejes ver a los niños. Y al rato, en la primera audiencia, vámonos, se va a la custodia. ¿Por qué? Por la ignorancia del abogado, porque muchas de estas tonterías, porque así se dice, pues,
las llevan a cabo porque no saben, porque desconocen el esquema y por este tipo de violencias que se siguen generando con la perspectiva de género. Yo concluyo realmente que existen muchas cosas que hay que desaprender y que tenemos que reaprender. Este manual, creo yo, es bastante efectivo por si ustedes todavía tienen algún prejuicio en cuanto a la comunidad lésbico-gay, en cuanto a que las mujeres tienen esa lucha que es justa, que es necesaria y que este es el resultado de muchos años de combatir en las calles, de combatir este tipo de esquemas y de sistemas que son reales. Son un esquema patriarcal que es muy evidente y que es notorio si ustedes leen el manual. No me crean a mí, léanlo, revísenlo. ¿Por qué? Porque pueden decir, no, es que eso ya es su concepción. Bueno, está bien, revísenlo para que ustedes vean y podamos tener un debate sobre el mismo. Porque de eso se trata. Realmente no es que tengamos la verdad absoluta, sin embargo, creo yo que la línea de jurisprudencia de la Suprema Corte nos da una pauta muy amplia para empezar a cambiar todo el esquema de cómo aprendí, por lo menos yo, el derecho de familia en la universidad. Hoy estoy muy contento y muy agradecido con la maestra Estrella por compartirme a mí este material. A mí me está sirviendo mucho para mi trabajo y espero que también para ustedes. Es cuanto. Muchísimas gracias, maestro. Pues si no tienen inconveniente, yo, bueno, agradezco muchísimo antes que nada la participación de ambos especialistas, cada uno desde su propio espacio, con perspectivas, pues digo, no propiamente distintas, pero sí desde diferentes miradas es que se puede ver todo esto. Y bueno, pues voy a abrir un momentito el chat para si hay personas que quieran hacer preguntas. Y también si gusta levantar su mano a través de las reacciones para poder abrirle su micrófono y que puedan participar. Ya está también por ahí la liga de asistencia, por si hay quien estuviera, para que por favor puedan más bien pasar lista y así tengan la posibilidad de tener su constancia de asistencia a este muy interesante evento. Y nuevamente agradeciendo a nuestro amigo Enoch, intérprete de lengua de señas mexicanas, para que nos hizo un gran apoyo en este evento. Bueno, acá nos piden que les proporcionemos el manual. Sí, con todo gusto, podemos mandárselos por correo electrónico, pero también es posible bajarlo de la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de ahí lo pueden bajar. Tenemos una pregunta entre Cris García y que nos dice que le gustaría saber cuál es la diferencia entre la equidad de género y la perspectiva de género. Entonces, no sé quién quisiera responder a esta pregunta. Ajá, adelante. Bueno, igual y comienzo refiriéndole a la compañera quien realiza la pregunta, que tiene cierta similitud, la diferencia es solamente meramente conceptual. La equidad de género es precisamente lo que se persigue, es una igualdad, es el objetivo para poder considerar la perspectiva de género, que viene a ser una herramienta, un instrumento para poder realizar la petición, también para hacer o acceder a al derecho humano a hacer, valga la redundancia aquí, ya iba a decir una cuestión que va más allá. No importa que seas hombre, no importa que seas mujer, no importa el género con el que te identifiques, eres merecedor de ese derecho, te deben de resolver, se debe de considerar esa perspectiva, insisto, de género como ese método de análisis, ese método para poder resolver, atender, esa herramienta necesaria para solicitar, pero también para poder resolver. Y la equidad de género como tal es considerar la igualdad que tienes para poder llegar o tener ese acceso a la justicia y también para que se te resuelva de la misma manera. Y se te debe de tratar independientemente incluso con qué te identifiques. Realmente es una serie de conceptos si nos vamos a lo que es el sexo, lo que es el género, lo que es la identidad como tal. Son esa serie de conceptos que viene a ser una cadenita, una tras otra, pero podemos llegar a la conclusión en esencia para no revolverte que al hablar de equidad de género, que significa igualdad, y poder decir la perspectiva de género, esa herramienta, ese instrumento, esas formas
que se deben de cubrir independientemente de que seas hombre o mujer o con el género que tú te identifiques para poder ser sujeto a que se te resuelva cualquier tipo de cuestión, independientemente de la autoridad de que se trate. No se nos debe de olvidar las obligaciones que tenemos como autoridad al tenor de lo que establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su tercer párrafo. Cualquier autoridad en el ámbito de sus facultades, pues debe de promover, garantizar, etcétera, con relación a derechos humanos o en materia de derechos humanos. Es una respuesta que a lo mejor te puedo dar de forma muy genérica, pero para poder hacer o realizarte ese distingo. No sé si quede claro, espero no haberte confundido, pero sí son temas que te podría manejar en términos muy sencillos. Tiene más allá de fondo una serie de doctrina, una serie de elementos, pero creo que el tiempo no nos da. Y le cedo los micrófonos aquí al maestro, por si él desea también complementar esa opinión, o disentir, o diferir también. Muchas gracias. Yo aprovecho para comentar que el próximo mes, en el mes de junio, vamos a tener un cursito, todavía estamos en ese proceso de definir, pero vamos a tener un curso sobre perspectiva de género aplicada a diversos ámbitos de, pues, el quehacer público, ¿no? Entonces, bueno, pues igual también ahí les hago el anuncio y ojalá que nos puedan acompañar. Maestro Víctor, no sé si quiera dar respuesta a esta pregunta y no sé si quiera compartirnos. Sí, efectivamente, yo comparto la explicación que dio la jueza. Nada más abonando al tema, es justamente eso, ¿no? O sea, realmente la perspectiva lo que pretende justamente es hacer alusión a una herramienta que podemos utilizar para verificar cuáles son esas diferencias que se pueden dar al interior de una familia por ser mujer, por ser hombre, que en la actualidad nosotros, ¿por qué lo vinculamos ahorita con derechos de las mujeres? Porque históricamente, sobre quien se ha ejercido violencia, no decimos que en todos los casos o que todos los asuntos, pero históricamente sí es muy común que los asuntos de violencia se den en su mayoría contra mujeres. No quiere decir que no exista violencia contra hombres. Y en el tema relativo a lo que es, decían ahí la perspectiva de género, es eso lo que podría yo nada más abonar, que es una herramienta que le sirve al juzgador para darse cuenta de que no hay equidad dentro de la familia, porque tú puedes decir que el hombre y la mujer somos iguales ante la ley, sí, pero hay cuestiones que van un poquito más profundas en cuanto a quién asumió qué tipo de rol dentro de la familia, quién se dedicaba constantemente a cuidar en el hogar, quién no se pudo desarrollar profesionalmente por dedicarse al hogar, quién le dio más tiempo a sus hijos. O sea, hay muchas cuestiones que van un poco más allá de una simple conceptualización. Por eso es interesante o importante esta herramienta, como bien lo comenta la licenciada. Gracias. Muchas gracias. Bueno, también tenemos por aquí algunas felicitaciones para ambos, para ambas personas participantes. Y bueno, hay una pregunta al respecto digamos, que va dirigida a la jueza, que nos dice cuáles son los principales obstáculos que se les presentan a los juzgadores y juzgadoras. Dice, para la aplicación y observancia del manual, que aunque sabemos que es orientador, pues es básico para poder juzgar con perspectiva de género. Entonces, si gusta, podríamos contestar esa y luego le voy a pasar al maestro Víctor otra que también creo que le va. Bueno, gracias. Dando respuesta, creo que es Laura Espinosa quien realizó esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían los principales obstáculos? Para comenzar, la ideología de los que estamos trabajando. Ese es el primer obstáculo. Debemos de eliminar esas concepciones, ahora sí que desaprender para aprender, verlo con otra perspectiva, valga la redundancia, retomando esas palabras. Una de ellas es esa, el poder visualizar, poder distinguir, haciendo uso de esa herramienta, como atinadamente refiero en un concepto interesante el maestro Víctor Hugo, distinguir esa simetría de poder en la que una persona
viene ante el órgano jurisdiccional a solicitar una debida administración de justicia. Ese es el primer obstáculo. Un segundo obstáculo es que también se necesita del planteamiento. ¿Cómo debe de ir dirigido? Porque también te voy a decir, para responder, también en el pedir está el dar. Y en la forma, si no me arrimas los elementos, si no me los dices, si no me los haces ver, es una realidad. Los juzgados en materia familiar ciertamente tenemos una carga enorme de trabajo, un sinnúmero de familia que tenemos que brindar, sinnúmero de actuaciones que debemos de realizar, y no me estoy justificando, pero también está dentro de esas dificultades que tenemos. El cúmulo, sí, el cúmulo como tal, pero también si no me haces saber algunos aspectos, porque yo los puedo decretar de oficio, si yo los puedo apreciar con 2 líneas que me lo digas y que pueda yo advertir alguna circunstancia, por ejemplo, de violencia, para poder hacer uso de esa técnica, de esa herramienta, de poder visualizar incluso el poder indagar para verificar si existe una asimetría de poder, dígase económica, dígase de carácter o que dependiera de algunos otros aspectos, para poderme llegar incluso de oficio la mayor cantidad de material probatorio para dar en tu justa medida o tu justa necesidad qué es lo que se podría determinar. Si nada más me dejan con meridiana claridad, vamos a llamarlo de alguna forma, algún elemento sobre sufro violencia en mi hogar, sí, pero ¿de qué forma? ¿De qué conformador de la familia está recibiendo esa violencia? ¿De qué tipo? Para poder realizar esa medida. Si no me la dices, si no me arrimas elementos, y claro, no estoy refiriendo solamente para la violencia, lo hablo en términos generales. Di el ejemplo de violencia por ser el más sencillo, porque cabe recordar que por fortuna la legislación del Estado basta con que se hagan saber actos de violencia al juzgador para que en consecuencia podamos resolver y tomar las medidas que pudiesen, en este caso, aplicarse atendiendo a tu pedimento, atendiendo a los hechos que me haces del conocimiento. Pero si tampoco lo haces del conocimiento y ahora sí que no hay que decir nada por estrategia o por lo que ustedes gusten y el planteamiento es defectuoso, así de defectuosa va a ser la determinación. Así de sencillo lo puedo colocar. Por eso la importancia de poder distinguir, de poder hacer saber lo que aqueja, lo que acontece. Voy a rematar con un dicho muy coloquial: en que no habla, Dios no lo oye. Y no me refiero a que seamos unos dioses aquí en Poder Judicial, independientemente de sus instancias, sino simple y sencillamente que si no me haces ese pedimento adecuado, no voy a poder atender de manera adecuada una petición, independientemente del área o del tópico que estemos analizando. Eso es lo que yo te podría decir, que son una de las principales, digamos, dificultades para poder resolver y poder resolver con perspectiva de género, claro, en materia familiar. Con ello concluyo y espero haya sido clara. Muchísimas gracias. Hay un par de preguntas relacionadas con el lenguaje incluyente, que sí parece mentira, pero nos sigue generando algo de ruido. Entonces, si fuera tan amable, maestro, de comentarnos al respecto, tanto en la postulancia, ¿no? Como también, bueno, todo lo que implica, pues, el procedimiento y de un lado y de otro, ¿no? Que, bueno, entiendo que es un poco la inquietud al respecto del uso del lenguaje incluyente. Adelante, maestro, por favor. Gracias, maestra Estrella. Justamente creo que este es uno de los temas que puede llegar a tener demasiada controversia, sobre todo en el gremio de los abogados, porque hay quien se molesta todavía con el tema de que se utilice este tipo de cambios en el lenguaje. Se menciona que la Real Academia de la Lengua Española no lo reconoce, que es un tema bastante debatible. Obviamente se genera la discusión, pero creo yo que el poder de las palabras sí es determinante, ¿no? Precisamente porque si nos vamos nosotros a una reflexión histórica sobre esta parte, hay quien dice, es que eso qué, ya nuestro lenguaje está bien estructurado, es normal,
es justamente esa parte de dar simplemente el poder tener esa pequeña apertura, ¿no? Porque ustedes saben que en algún momento un argumento para que las mujeres no pudieran votar era que la Constitución establecía ese derecho únicamente a aquel que tuviera la calidad de ciudadano. Y al ser mujer, pues tú no puedes ser ciudadano, tú eres ciudadana, entonces tú no puedes votar. O sea, para que ustedes nada más se den cuenta, sobre todo si tienen todavía ese prejuicio, esa parte en que se pueden llegar a cerrar, yo solamente los invito a que se den cuenta que el lenguaje también puede destruir, también puede excluir a las personas, justamente porque creo yo que históricamente sí ha sido una forma de generar cambios estructurales en las sociedades. Yo al día de hoy creo que muchos abogados, si lo utilizan, abogados y abogadas, lo han llevado a cabo en escritos ya dirigidos a los operadores jurídicos. Creo yo que en algún momento sí tendrá que ver ese cambio. Creo que más que criticarlo, más allá de decir si está bien o mal, creo que tenemos que poner atención al porqué, al origen, al esquema de qué es lo que se está buscando a través de estas manifestaciones, que es, pues obviamente, el repudio a los feminicidios, el repudio a toda esta discriminación que es sistemática, porque es real, ¿no? O sea, no es un tema que nazca únicamente de un capricho. Por eso creo yo que es importante simplemente unirnos al debate, poder tener esa apertura, poder cambiar ideas y ser un poco más empáticos al sentir de lo que se menciona, incluso en el último capítulo de lo que mencionaba acertadamente la maestra, porque justamente se habla ahí de las intervenciones de asignación sexual, y yo creo que sería importante para muchos de los que están aquí, si no han tenido esa experiencia, leer resoluciones, sentencias, casos particulares de personas que fueron intervenidas por prejuicio, por una cuestión donde estéticamente tendría que ser mejor visto, ¿no? Sin su consentimiento. Creo yo que eso es lo que le hace falta también a los que se están formando como abogados, a los que ya lo son, que tengan esa empatía con las personas. Creo yo que sí es importante que en algún momento se respete el lenguaje incluyente en los órganos jurisdiccionales, pero ahora sí que ese debate creo que sigue abierto y yo simplemente creo que es una cuestión de respeto. Eso es lo que podría compartir. Gracias. Gracias. Lo que no se nombra no existe. Decimos también desde el feminismo que lo que no se nombra no existe. Entonces es importante que nos nombremos. Y por cierto que también, perdón, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia con los pasos para juzgar con perspectiva de género también establece que se debe de atender al lenguaje incluyente y pues obviamente libre de prejuicios para poder pues justamente atender a esta perspectiva. Y bueno, pues también tenemos algunas felicitaciones. Y por aquí unas últimas preguntas, si no tienen inconveniente. De hecho, yo veo una muy interesante. Adelante, adelante, igual también si quieren elegir. Vi una muy interesante y la respuesta espero hacerla corta y contundente. Dice que si en un juicio no se analizó la perspectiva de género, se puede considerar como violación del procedimiento. Yo les voy a decir una situación. Hay que distinguir lo que es las violaciones propias al procedimiento y otra, violación a derechos humanos, a violación a derecho sustantivo. Si no se juzgó con perspectiva de género un asunto, un juicio, tendríamos que separar lo que son las etapas del procedimiento como tal. Lo interesante viene o se desencadena propiamente en lo que es la condena, en la forma en cómo se resuelve, cuál es la decisión, porque por ejemplo, en un juicio especial oral familiar sobre custodia, y resulta que en ese juicio que especial de custodia se siguieron todas las etapas de manera correcta, en toda la instrucción, la etapa oral, no nos estamos brincando el procedimiento, pero sí se resuelve. Y me voy al ejemplo uno que por ahí refirió el maestro Víctor Hugo Villaseñor, cuando se dice que la contienda tiene que ver sobre la custodia de un menor de edad de, vamos a ponerlo en el ejemplo, 2 años de edad cumplidos o 1 o de meses, y que se haya resuelto en lo sustantivo, de que
Independientemente de las pruebas que se hayan desahogado, el niño debe de estar atendiendo a su edad o la niña con su madre, nada más, porque según es quien tiene esa capacidad, aquí no se distingue, tanto el padre como la madre son los idóneos. Simple y sencillamente se tienen que analizar otros aspectos para ver dónde el menor de edad puede tener un mejor desarrollo en todos los sentidos, familiar, educativo, económico, etcétera. Y no necesariamente tiene que ser con la madre si me estoy casando con esa idea. Así que no se puede vulnerar el procedimiento, pero sí el derecho sustantivo o los derechos humanos, que nos vamos más allá. Eso es lo que se vulnera al no juzgar con perspectiva de género. Una cosa tiene que ser el procedimiento y otra cuestión tiene que realizarse con relación a ese derecho sustantivo. E incluso retomando el manual, nos ofrecen 3 aspectos sobre lo que es el derecho probatorio, desde la admisión de pruebas, el desahogo de las mismas y un sistema adecuado de valoración de la prueba o de la ponderación misma de la prueba. ¿Cómo podemos distinguir cuáles son el medio de prueba idóneo? Incluso la obligación del juzgador de actuar y recabar en materia familiar de oficio para poder llegar por lo menos lo más cercano a la posibilidad de una verdad real y no de una verdad legal. Esas son situaciones bien diferentes y no se vulnera el procedimiento, sino derecho sustantivo. Espero dar respuesta de esa pregunta. Muchísimas gracias, claro que sí. Vamos a continuar. También ya el maestro seleccionó su pregunta. Me parece que es la que hace María Guadalupe, ¿verdad? Sí, creo que sí, ¿verdad? Sí. Sí, Adelante, gracias, por sí. favor. Adelante, maestro. Leía por ahí que se hacía referencia a un tema relativo a los alimentos, ¿no? Tratándose de pensiones, no necesariamente tiene que recaer sobre los hombres. De hecho, creo que esta pregunta va muy enfocada para los que llegaron tarde, los que no empezaron a entrar, a todo lo que platicamos con la jueza, justamente al por qué es necesario el manual y por qué es importante la perspectiva de género, porque justamente, intrínsecamente en esta pregunta va un prejuicio. El hombre es el proveedor. No debería ser nada, pues no, porque realmente eso es algo que probablemente en el pasado, hace, no sé, 2 o 3 generaciones, probablemente sí, los únicos que tenían acceso a este tipo de cuestiones de derecho del trabajo, pues obviamente eran los hombres. Incluso el mismo código familiar, el Código Civil en su momento, pues este primer capítulo de la familia, establecía el hombre a los 16 años ya se puede casar, la mujer a los 14, porque el hombre ya podía tener derechos laborales. O sea, el hombre proveedor, la mujer tener hijos. Básicamente era lo que decía el código. Y obviamente ya el día de hoy todo el mundo dice, no, es que tiene una sección distinta. A las cosas hay que llamarle por lo que son. Y eso se llama machismo, ¿no? Pero les gusta pues disfrazar el machismo con argumentos de esa naturaleza. De, no, era por otras cosas. ¿Por qué más va a ser? Era por eso, simplemente, ¿no? Fíjense por qué es importante en ese sentido, porque en lo particular, no en todos los casos se le determina una pensión a los hombres por el simple hecho de ser hombres. También se les han fijado a mujeres. Yo he logrado pensiones alimenticias donde se puede acreditar que el varón se dedica ponderantemente a las labores del hogar. El problema, si se fijan, es eliminar ese tipo de prejuicios, porque tú dices, bueno, si quien realmente por su desempeño profesional, por su trabajo, por el ámbito en el que se encuentra, tiene una mayor posibilidad y además no puede cuidar a los menores, no está todo el tiempo con ellos, pues obviamente sí es quien tiene que pasar pues el pago de las pensiones. En mi caso particular yo sí los he litigado y sí ha sido así. ¿Por qué es importante entonces en ese sentido? Nada más para abonar a lo que comentaba la jueza atinadamente. El manual nos invita incluso por convencionalismo, no por legislación, por convencionalismo, a que nosotros sí le demos toda la claridad al juzgador, al órgano, y que el órgano también tenga esa facultad de poder llevar a cabo la suplencia de la queja en esta materia, porque sí es velador el órgano, el operador jurídico de los derechos humanos que se vinculen dentro del procedimiento, y efectivamente me parece muy atinada la observación de la jueza, porque si no se respeta la perspectiva de género, obviamente lo podemos alegar desde la apelación o en los amparos ante los tribunales de la Federación, porque evidentemente ya es una obligación
que viene en jurisprudencias. Por eso yo sí creo que es importante que revisemos el manual. Vienen varios protocolos que nos pueden servir y efectivamente creo yo que está cambiando ese esquema. Ya hay pensiones que han sido determinadas para hombres, pero creo yo que sí es importante que nos empapemos un poco más de estos temas. Gracias. Muchísimas gracias. Pues me parece que con esto estaríamos dando fin a este muy interesante conversatorio. La verdad es que ha sido una experiencia muy agradable y pues bueno, yo quiero agradecer enormemente desde la Casa de la Cultura Jurídica, desde la Unidad de Género, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado, también la posibilidad de compartir con todas y todos ustedes este interesante conversatorio que también, bueno, pues obviamente agradezco muchísimo a nuestros conversadores, a la jueza María del Carmen Ramírez y al maestro Víctor Hugo Villaseñor por esta posibilidad y bueno, pues invitarles a todas, a todos, para que se acerquen a estos materiales, para que los difundan, para que pasen el chisme de lo que vieron por acá, de todo lo que pudimos aprender esta tarde. Y pues sobre todo que además trabajemos en este ánimo de, como bien decía la jueza al principio, de justicia, de un mejor derecho. Me gustó mucho esa expresión, jueza, porque me parece que eso es algo que nos hace falta y pues bueno, hay que regresar y bueno, pues para quienes son estudiantes de todavía que están en la facultad, en alguna institución donde estén, pues también pregunten por eso, porque una de las cosas que hemos visto es que se carece totalmente de esta información, totalmente, a pesar de que es una obligación por parte de, no solamente desde el orden constitucional, sino también por la propia Ley General de Educaciones de instituciones de educación superior, es urgente que se trabaje la perspectiva de género desde, y también los estudios feministas críticos de derecho, porque me parece que es fundamental para que podamos, cuando salgamos de la carrera, de la licenciatura, de los estudios, pues de pronto llegar a un espacio, ya sea a un juzgado, a un despacho, a una agencia del Ministerio Público y no tener conocimientos de perspectiva de género, nos va a costar a todas y a todos, no solamente a quienes llegan y tienen que ponerse a aprender y a desaprender, ¿no? Como nos decían también, sino además lo que eso cuesta, ¿no? Esa curva de aprendizaje que también le cuesta a todas y a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias otra vez y bueno, pues nos vemos para el próximo mes, ya tenemos el siguiente, ¿verdad? Maestra Citlali, me parece que quedamos para el 13, ¿verdad? Ya tenemos el siguiente. Muchas gracias. Ya tenemos el siguiente para el día 13 de junio a las 5 de la tarde, el manual para juzgar con perspectiva de género en materia penal. Entonces, estén pendientes de la publicación de la convocatoria. Y pues muchas gracias también. Muy buenas tardes. Gracias a la ponente y al ponente y a Enoch, intérprete en lengua de señas. Gracias, Estrella. Gracias, querida Citlali. Gracias. Pues yo agradezco la invitación, maestra Estrella, maestra Citlali, por la confianza que han depositado en su servidora y también a quien nos regaló esos instantes, esos minutos de su valiosa presencia a través de esta red social, que claro, yo todavía aquí en esta parte sí a la antigüita, me gustan más presenciales, pero de alguna forma el tiempo se considera valioso, aunque a veces es un poco corto, son temas muy amplios que quisiéramos comernos más tiempos, más minutos y que bueno, quisiéramos responder todas las inquietudes en la medida que nos sea posible. Gracias también a quien nos apoya, porque de alguna forma el especialista en señas no es el lenguaje, nos hace llegar a un mayor grupo de personas que también están interesados en la información y ahí no importa la limitación en la capacidad que tengan tanto visual como auditiva. En el caso en este caso con el maestro de señas, en la auditiva, pero bueno, con la mejor intención de apoyar en lo que nos sea posible. Un fuerte abrazo, tengan una linda tarde. Gracias. Mucho gusto, maestro Víctor Hugo. Se aprendió de usted. Muchas gracias. Yo también estoy muy agradecido por haber conversado con la jueza. Coincido enteramente con este tipo de diálogos y que sería importante de todos modos redireccionarlo con todas las personas que entraron
a escucharlo. Quienes nos conocen pues ya saben que existe toda la posibilidad de poderlo conversar, de poderlo platicar, y al final de cuentas se les invita justamente a estos conversatorios porque platicaba yo con la maestra Estrella, sobre todo en los temas ahora del nuevo esquema de derecho laboral, esas cuotas de género que son importantes ahora en los sindicatos. Espero que puedan entrar ustedes también a estos ejercicios, estas actividades, porque van a resultar de demasiada importancia para todos los que les interesa seguirse actualizando. Ustedes saben, esto es muy cambiante, hay que estarnos actualizando, y yo les agradezco infinitamente que hayan confiado en lo que yo pudiera compartirles. Sé que no es mucho el tiempo, pero aún así estoy abierto a poderlo platicar con todos los que pudieron estar con nosotros el día de hoy. Les agradezco mucho y estoy a la orden. Muy amables. Gracias, muchas gracias a nuestros conversadores de esta tarde, nuestras conversadoras. Y bueno, recordarles que por favor pasen lista en el formulario para que puedan tener acceso a su constancia. Y muchísimas gracias nuevamente a todas y a todos. Muy buenas tardes y nos seguimos viendo por acá en esta colaboración tan bonita que tenemos acá con la maestra Citlali, que resulta que somos tocayas, porque Citlali también significa estrella. Entonces, bueno, pues por aquí andamos y gracias nuevamente. Excelente tarde y que tengan una muy bonita semana. Feliz día mañana a las trabajadoras no remuneradas.